y vamos una vez más al libro que estamos estudiando como iglesia y es el libro de Filipenses, ¿no es cierto? Un libro que está siendo parte de lo que se conoce como las epístolas de la prisión, cartas escritas por el apóstol Pablo en su primer encarcelamiento en Roma, encarcelamiento que sigue a los relatos que encontramos en el libro de Hechos 28, cuando él apela al César después de haber compadecido delante de algunos gobernadores romanos en ese tiempo. Él está esperando, recuerden ustedes, el veredicto de César. Él está esperando si en realidad el emperador le va a dar, lo va a absolver o bien lo va a juzgar y bien va a acabar con su vida en ese preciso momento. Entendemos que después en la historia eh, eso iba a suceder después, pero en este momento que Pablo está encarcelado, él no sabe lo que va a pasar. Habíamos también dicho en algunas predicaciones anteriores, hay esta incertidumbre en el libro constante entre si me quedo o me voy. También lo vamos a notar en los versos que hoy nos competen, pero hay esta sensación que el apóstol Pablo tiene de que probablemente haya un veredicto a favor y que él va a salir de esa condición y va a poder ir a seguir haciendo el ministerio en las diferentes iglesias y particularmente en la iglesia que hoy estamos revisando de este libro que es Filipo, como la primera iglesia que iba a recibir las noticias de lo que iba a suceder con el apóstol. En el capítulo 2, que es donde nos quedamos, los versos que vamos a tratar de estudiar en esta mañana, es del verso 19 al verso 30, pero todo tiene un contexto, ¿no? Todo este capítulo 2, como ya hemos ido exponiendo de a poquito, nos habla en primer lugar sobre la unidad de la iglesia. Si revisamos una vez más los versículos del 1 al 4, vemos que el propósito por el que el apóstol quiere que nosotros nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo, es para que en su iglesia haya unidad, unidad que nosotros no ganamos, unidad que Cristo ganó a través de su sacrificio en la cruz, unidad que nosotros tenemos al tener al Espíritu Santo morando como nuestro ayudador en nosotros. No sabemos específicamente en dónde, en qué lugar, en qué cavidad del cuerpo humano está el Espíritu Santo, pero está. Y es ese mismo espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y podemos, en consecuencia, que ahora somos hijos de Dios, poder tener características o mostrar características en la comunidad cristiana que reflejen que le conocemos al Señor, como por ejemplo, habíamos hablado sobre la humildad y habíamos hablado también sobre el pensar unos a otros. ¿Recuerdan ustedes que el apóstol Pablo dijo que tengamos el mismo sentir unos con otros, que pensemos unos de otros y que tengamos en estima a los otros como superiores a nosotros mismos, porque esa es la forma correcta de mirar a nuestros hermanos en la iglesia? Y no los dejó, no nos lo puso así nada más como, ok, lean esos textos y traten de vivirlos así, sino que en los posteriores versículos, a partir del verso 5, nos muestra el verdadero ejemplo de humildad, el verdadero ejemplo de alguien que se dio por la gente que amaba, por su pueblo, y ese es el ejemplo de Cristo. Y vimos ahí durante las predicaciones sobre estos textos cómo fue que Dios, estando en el cielo en su gloria, compartiendo la misma gloria que tuvo con el Padre desde siempre, decidió salir de esa posición para ir hasta lo más profundo del mundo conocido que él había creado y hacerse hombre, añadir a su naturaleza divina algo que nunca había sido parte de su ser, una naturaleza humana, para participar de lo mismo que nosotros participamos y en esa condición morir para que nosotros podamos vivir. Y después ese Dios no se quedó en la tumba, no se quedó bajo tierra y en una cueva, en una fosa prestada, no se quedó ahí, sino que Él al tercer día resucitó y vimos igual la progresión de eventos que sucedieron, ¿no? Él se levanta de los muertos, Él camina con un cuerpo glorificado, Él después asciende a las alturas en las nubes donde ven los discípulos que desaparece de su vista y sigue subiendo hasta el cielo y más allá de todos los cielos, como afirma el apóstol Pablo, y se sienta a la diestra de Dios. Y Dios Padre le otorga un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es
Señor. Y lo hace Señor de todo lo que hiciste, y bajo ese nombre, Señor, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Independientemente del bando que tú estés, creyentes o no creyentes, un día todo se doblará. Interesante, hermanos, en esta semana he estado escuchando algo que les comparto a ustedes. Un pastor dijo que nosotros podríamos dividir al mundo no tanto entre creyentes y no creyentes, sino podríamos dividir al mundo entre creyentes e idólatras, porque no hay persona en el mundo que no crea en nada. Están los que creemos en Dios y están aquellos que depositan su esperanza en cualquier otra cosa que no es Dios. Puede ser en la ciencia, puede ser en sus propias fuerzas, puede ser en sus intereses, pero estas personas son idólatras, no son no creyentes. ¿Y qué es un ídolo? Es toda aquella persona, cosa, situación que ocupa el lugar que solamente le pertenece al Señor, o que nosotros lo ponemos al mismo nivel que solo Dios debe tener. Eso es un ídolo. Entonces, hermanos, mirando el ejemplo de Cristo, mirando la humildad de Cristo, somos llamados nosotros a tener el mismo sentir de ser humildes. ¿Y cuántos de nosotros hemos sido humildes en estas últimas semanas? ¿Cuántos de nosotros, después de tener algún conflicto con alguna persona, hemos decidido agachar nuestra cabeza y decir, Cristo se humilló? Y Él comenzó desde lo más alto. Yo comienzo desde mucho menos abajo. ¿Y cómo no voy a estar dispuesto a doblegar mi criterio, mi pensamiento y decir y considerar a la otra persona y ser humilde? ¿Cuántos de nosotros hemos decidido en estas últimas semanas hacer esto? ¿Y saben por qué él comienzo diciendo esto, hermanos? Porque cuando el apóstol habla sobre la humildad y nos presenta el ejemplo supremo de Cristo, quizás puede haber en la mente de nosotros, pero ese es Dios. O sea, Dios puede hacer algo así. Porque Él es Dios, porque Él es amor, porque Él es justicia, porque Él puede despojarse de todo, de todas aquellas cosas y mostrarnos ejemplo, pero yo no soy Dios. Alguien podría decir eso, y a mí me cuesta, y a todos nos cuesta, hermanos, ser humildes. Porque de naturaleza somos arrogantes, ya dijimos, somos arrogantes. Mirando el ejemplo de Cristo, tendría que esa arrogancia salir de nosotros. Pero Dios sabe que necesitamos más ejemplos. Dios sabe que nosotros necesitamos mirar a personas que viven entre nosotros y mirar su estilo de vida y decir, yo puedo vivir así. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta mañana a través de estos dos personajes que aparecen en estos versos, Timoteo y Epafrodito, que son ejemplos para nosotros de personas en el primer siglo que vivieron, pero que ellos pensaron en otros, que ellos fueron humildes, que ellos vivieron para la causa del Evangelio, pero no para el apóstol Pablo, como lo vamos a ver, sino para honrar a Dios. Y en ese amor que ellos tuvieron, son un ejemplo para nosotros de decir, yo me gustaría ser como un Timoteo, me gustaría a mí ser como un Epafrodito. Y vamos a leer entonces estos textos y vamos a ir sacando algunas verdades sobre estos dos personajes. Así que leamos juntos del verso 19 al verso 30. Dice así la palabra de Dios. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él. ¿De quién? De Timoteo, que como a hijo a padre me ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, y compañero de milicia, vuestro mensajero y vuestro ministrador de mis necesidades, y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí,
para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba de vuestro servicio por mí. Así que estos versos que acabamos de leer, si prestamos cuidado podemos dividirlos en dos rápidamente, dos personajes del 19 al 25. Hablamos sobre Timoteo y del 25 en adelante podemos ver el ejemplo de Epafrodito. Ahora, noten ustedes, hermanos, que antes de meternos a hablar de estos personajes, es interesante que el apóstol Pablo, una vez más él estaba en una cárcel, una vez más él estaba a punto de ser condenado, y esta es la segunda ocasión en que el apóstol Pablo va a nombrar a Timoteo en primer lugar. La segunda ocasión, todo el capítulo 1 no lo mencionó, a no ser de la salutación que él agregó Pablo y Timoteo a los santos que viven en Filipo, pero después no lo menciona más. Y en esta porción Pablo lo presenta a Timoteo como su sucesor. Y lo podemos entender así, mis hermanos. Sabemos que Timoteo, ya vamos a especificar también un poco de cómo fue su vida y cómo fue su crecimiento, pero el apóstol Pablo le está presentando a él como a alguien a quien él está pronto para enviarles a la iglesia de Filipo, porque Pablo no sabe lo que va a suceder. Ya dijimos antes, él no sabe si se queda o si se va, pero él está esperando, el apóstol Pablo, conocer el veredicto que va a dar el emperador para enviar a Timoteo a la iglesia de Filipo y bien hacerles conocer a esta iglesia lo que suceda con el resultado. O bien si el apóstol Pablo va a seguir con vida y entonces Timoteo va a ir a la iglesia de Filipo y les va a decir, Dios ha permitido esto con la vida del apóstol Pablo, y después esperar a Pablo que vaya a esta misma ciudad, porque en los versos que acabamos de leer, ese es el deseo que tiene el apóstol. Yo espero salir librado de aquí para ir a visitarles a ustedes. O bien Timoteo ser la persona encargada de ir a la iglesia de Filipo y decirles la mala noticia para nosotros de que Dios decidió que el apóstol Pablo se adelantase y que ahora él era el encomendado y el encargado de seguir la obra juntamente con ellos en este ministerio de proclamar la palabra de Dios. Entonces, Timoteo es presentado como esa persona, como este sucesor del apóstol Pablo, pero no cualquier sucesor. No cualquier sucesor. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque la descripción que el apóstol Pablo hace de Timoteo es esta. Dice, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Timoteo no es cualquier persona para el apóstol Pablo. Una de las razones principales por las que el apóstol Pablo le envía a Timoteo, y noten incluso en eso, ¿no? El corazón del apóstol es saber cómo está la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes? La iglesia, si vamos al capítulo 4, fue una de las iglesias o la única iglesia que participó en el ministerio del apóstol Pablo en dar y recibir. Lo hemos revisado ya, ¿se acuerdan de eso? O sea, si alguien aportó para el ministerio del apóstol Pablo fue esta iglesia. Y ellos le daban, y el apóstol, y ayudémosle a él en su ministerio. Pero noten de la misma forma que el apóstol Pablo está de la misma forma interesado en ellos como ellos están interesados en la vida del apóstol Pablo. Y por eso él dice, yo quiero enviarles a Timoteo para saber cómo están sus asuntos, para ver si yo puedo alegrarme de lo que ustedes están haciendo. Y qué gozo para la vida de un líder, en este caso de una comunidad cristiana, saber que después de un tiempo de haber predicado el evangelio en una reunión, habiendo conformado una iglesia, esa misma iglesia sigue haciendo y sigue viviendo con los mismos principios que el apóstol le enseñó. Y eso debe ser hermoso, y eso quiere saber el apóstol Pablo. Y dice en primera instancia, yo quiero enviarles a Timoteo para saber de ustedes, para saber cómo se encuentran ustedes. Y vemos el corazón del apóstol cariñosamente entregado a la iglesia.
Recuerden que todo esto y todo lo que vamos a decir de estos personajes, incluido el apóstol Pablo, los filipenses, Timoteo y Epafrodito, están en el marco de personas que son un ejemplo para nosotros, que nos muestran amor y humildad. Y por eso lo mencionamos, es el cariño del apóstol Pablo, como lo dijo en el capítulo 1, yo los he amado a ustedes entrañablemente con el amor de Cristo. Y les pregunta a ellos, yo quiero saber de ustedes al enviar a Timoteo para ver cuál es su situación. Y regresamos a esto que dice el apóstol Pablo, que envía a Timoteo porque a ningún otro el apóstol Pablo tenía que tan genuinamente se interese en el bienestar de los de Filipo. Y es interesante, hermanos, porque para el apóstol no había otra persona con el temperamento, con la disposición, con la inclinación, con las aptitudes necesarias, como lo tenía Timoteo, para ir a la iglesia de Filipo. Y esto es interesante, mis hermanos, porque en otras palabras el apóstol Pablo está diciendo, no hay otro más capacitado ni más favorablemente dispuesto que él. Esto llama la atención, hermanos, porque es impresionante la vida de Timoteo. En algún momento revisamos un poco de cómo fue que él se sumó al ministerio del apóstol Pablo. Si nosotros abrimos nuestra Biblia y vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 16, vemos en los primeros versos que desde su temprana juventud, Timoteo era ya conocido por los de la sociedad en la que él vivía como un hombre que tenía buen testimonio. Si vamos más atrás en la vida de Timoteo y recordamos lo que dice el apóstol Pablo en segunda a Timoteo, la carta ya última que el apóstol Pablo escribe a este mismo personaje, él habla de él como alguien que fue instruido desde su niñez. ¿Por quién? Por su abuela y por su madre. Y se habla de él como aquel que desde niño fue instruido en las sagradas escrituras, las cuales pudieron hacer de él un hombre sabio y lo llevaron a él a la salvación. Entonces miren, de la misma forma este progreso, ¿no? Desde pequeño siendo instruido con la palabra de Dios a través de una abuela y una madre piadosas, y después siendo adolescente, siendo joven, quizás aproximadamente entre 16 y 18 años, ya tener un buen testimonio delante de las personas que lo conocían en su tiempo por el testimonio de Hechos capítulo 16. Y después, más allá en el tiempo, se suman en Hechos 16 al viaje misionero que está haciendo el apóstol Pablo y es llamado posteriormente en primera a Corintios capítulo 4, verso 17, como mi colaborador. Como colaborador del ministerio de Dios. Y poco después es llamado él mismo por el apóstol Pablo, mi hijo en la fe. Entonces, miren lo hermoso, ¿no? Un pequeño que fue instruido desde chico por padres piadosos en la palabra de Dios y que fue creyéndole a Dios y que fue él entregando su vida a Dios. Podríamos decir, un niño en su tiempo que no esperaba ser el sucesor del gran apóstol Pablo, sino que era un joven que tenía buen testimonio, que conocía las Escrituras, que no fue criado en la familia perfecta, porque su padre era griego. Y su padre, podemos entender que no era creyente, y su padre no estuvo en la crianza de Timoteo. Y por ahí podríamos pensar, ¿no es cierto? Quizás yo tampoco crecí en la familia perfecta, pero si tú fuiste expuesto ante la palabra de Dios desde pequeño, tu pasado no limita lo que tú puedas hacer por el Señor y para Dios en el futuro. ¿Cuándo Timoteo iba a pensar que su entrega, que su amor, que las cosas que él iba a vivir por el ministerio de Dios le iban a llevar a ser él el hijo amado del apóstol Pablo, aunque no tuvo un padre físico presente, quizás un padre espiritual, y que ahora él iba a ser el encargado de seguir el ejemplo de su padre espiritual llamado el apóstol Pablo? Y eso es hermoso. Después
Es precioso esto porque la Biblia también nos dice de Timoteo en 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 2, que él es ministro de Dios. ¡Wow! O sea, no solamente se quedó como el seguidor del apóstol Pablo, sino que ahora era conocido delante de la comunidad cristiana. Este jovencito, este muchacho, es un ministro de Dios. Es un ministro del Evangelio de Cristo. Aunque probablemente los historiadores nos dicen a nosotros que Timoteo era joven, y para el primer siglo una persona joven no es como en nuestros tiempos, que una persona joven nosotros decimos es un adolescente, es alguien menor quizás de 18 años o un poco más. Para aquel entonces una persona joven, nos dicen los historiadores, que iba en el rango de entre 30 y 40 años. Y para nosotros ya no es un joven, ¿no es cierto? Es todo un señor, aunque obviamente esto se manejaba así porque las comunidades religiosas en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento eran dirigidas por gente canosa, por gente adulta, por gente anciana. Y era de sorprenderse que hubiese alguien que pueda ocupar un puesto de liderazgo en una iglesia que no tuviera esas características. Pero Timoteo es un ejemplo de una persona piadosa y una persona que fue colocada no por sus propios méritos, sino por Cristo mismo en una posición de privilegio para él continuar con la obra que el gran apóstol Pablo había iniciado. Y eso es para dar gracias al Señor. Entonces, hermanos, el gran apóstol Pablo dejó a Timoteo y Timoteo conocía bien a la iglesia. Si nosotros vemos el llamado que Dios le hace a Timoteo en Hechos 16, en ese contexto que acabamos de abrir nuestras Biblias y hojearla ahí, ¿ellos dónde se encuentran haciendo ministerio? En Filipo. Entonces, cuando comenzó la iglesia, con estas hermanas que se reunían junto al río, y donde comenzó a formarse toda esta comunidad que después sería la iglesia de Filipo, Timoteo estaba ahí, y ellos lo conocían a Timoteo, y muchas veces él fue a visitarlos, como nos narra Hechos capítulo 19, verso 21 al 22, capítulo 20 del 3 al 6 y 2 Corintios 1:1. O sea, sin duda, Timoteo no era un desconocido para la comunidad, pero presten atención por qué motivo es reconocido Timoteo por el apóstol Pablo. O sea, Pablo no dijo, Timoteo es la mejor persona que puede estar con ustedes porque ya fue 20 veces. Y como fue 20 veces hacia donde ustedes, entonces les conoce y ya, o sea, es la mejor persona. No fue la característica que resaltó al apóstol Pablo para enviar a Timoteo, sino cuál. ¿Qué leemos en nuestras Biblias? Que Timoteo tenía, el apóstol Pablo dice en el verso 20, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes. O sea, la razón que se destaca por el apóstol Pablo, porque envía a Timoteo, no es porque fue un montón de veces a visitarlos, no es porque él es un gran predicador, no es porque él, aunque puede serlo, es un líder, pero no son esas las razones por las que es el más apto, sino porque él sinceramente, al igual que el apóstol Pablo, se interesa por la vida de los filipenses. Y eso es un gran ejemplo para nosotros, hermanos. Porque el verso de abajo nos va a decir, o el apóstol Pablo lo va a poner ahí como un inciso explicatorio y lo va a decir, porque nadie busca lo que es de Cristo Jesús, todos buscan lo suyo propio. Y eso es admirable, dice el apóstol Pablo, en la vida de Timoteo, que ellos les busca a ustedes sinceramente. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, en la gracia de Dios hemos tenido personas en nuestra vida que sinceramente se interesen por nosotros? Que sinceramente vienen a buscarnos no por hallar un beneficio de nosotros, sino porque nos aman. Y porque quieren estar con nosotros y porque quieren acompañarnos. Esa era la característica que tenía Timoteo. Timoteo amaba a los filipenses. Y de la misma forma que el apóstol Pablo se entregó a ellos, Timoteo quería compartir y hacer exactamente lo mismo. Ahora, esta declaración, hermanos, que hace el apóstol Pablo en el verso 23,
en el verso 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, es muy fuerte. Es muy fuerte. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta, y el apóstol Pablo podría haber tenido en mente algunos colaboradores aparte de Timoteo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿No es cierto? Claro que sí. Podríamos pensar nosotros quizás en un Demas, que se lo menciona en Colosenses capítulo 4 como un colaborador en el ministerio de Dios. Podemos también pensar en un Aristarco. Podríamos también pensar quizás en un Lucas, que estuvo juntamente con el apóstol Pablo sirviendo, un Apolos. Podríamos pensar en estas personas, ¿sí o no? Pero probablemente estas mismas personas que acabo de mencionar, por ejemplo, Tíquico, que se lo menciona en 2 Timoteo capítulo 4, verso 10, dice, a Tíquico yo lo envié a Éfeso, a Crescente a Galacia y a Tito a Dalmacia. Probablemente todos estos personajes que sí habrían venido a la mente del apóstol Pablo, quizás no eran las personas a las cuales el apóstol Pablo podía enviar, porque probablemente estas mismas personas ya habrían salido a otras misiones que el mismo apóstol Pablo, o a causa del evangelio, ellos estaban ya realizando. Pero hermanos, si hay excepciones en relación a esta declaración, todos buscan lo suyo propio y no lo de Cristo Jesús, y hay excepciones como estos hermanos que acabo de mencionar, Tíquico, Crescente, Tito y otras personas, Lucas, que también estaban realizando sus obras misioneras. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿A qué grupo de personas el apóstol Pablo se refiere? A que todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. No lo sabemos puntualmente, hermanos. Pero puede ser, hermanos, que para el apóstol Pablo y para su pensamiento en aquel entonces, cuando él estaba recopilando esa lista de información de personas que él podría haber enviado a Filipo, probablemente él haya dicho, tal persona, tal persona, tal persona, no son las más aptas como lo es Timoteo, porque ellos sí viven para sí mismos, porque ellos viven para agradarse a sí mismos. ¿Por qué decimos eso, hermanos? Porque ustedes recuerdan el capítulo 1. Y en el capítulo 1 el apóstol Pablo, en medio de su prisión, nos dijo a nosotros que hay personas que predican a Cristo de buena gana, porque ellos quieren que la gente conozca a Cristo. Pero hay otros, en el verso 15 nos dice que predican a Cristo por contención y para traer aflicción a las prisiones de Pablo, no de la manera correcta. Hay personas que predican a Cristo para ser famosas. Hay personas que predican a Cristo no con las intenciones adecuadas. Y probablemente el apóstol Pablo piensa en este grupo de personas que en la gracia de Dios no lo menciona. ¿Qué hubiese sido, no, que el apóstol Pablo se hubiese puesto a hacer una lista de todas aquellas personas que supuestamente compartían el ministerio del evangelio, pero que vivían para sí mismos? Pero el apóstol Pablo no hace eso, no hace una lista de esas personas que estaban en el ministerio. Porque aquí, cuando el apóstol Pablo está pensando en gente que puede enviar, no es gente incrédula, sino gente que está metida en el ministerio. Y de en medio de los que están metidos en el ministerio dice, a este no, 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 porque esa persona vive para sí misma. Entonces, de ese grupo de personas del apóstol Pablo dice, todos ellos viven para sí mismos. Y no para los intereses, y no viven para buscar los intereses de Cristo Jesús. Y eso tiene que alarmarnos, mis hermanos. Eso tiene que traer alguna convicción de pecado en nuestras vidas al considerar cómo estamos caminando y cómo le vemos a Cristo en nuestro diario vivir. Si solo vemos a Cristo como alguien que nos ayuda en nuestras dificultades, nos ayuda en nuestra vida, pero simplemente como alguien externo a nuestra vida, y que yo me quiero beneficiar de lo que Él puede hacer por mí. Entonces, como Dios sí puede proveerme para mis necesidades, como Dios sí puede darme tal o cual cosa, entonces yo le busco. Pero solo lo estoy viendo como alguien que me da a mí, y estoy buscando que mi propia gloria, mis propios intereses, mi propia vida.
Y en ese caso nunca estaré buscando lo que es de Cristo Jesús. Pero lo de Cristo Jesús implica, mis hermanos, vivir para su gloria. El mismo Hijo de Dios, cuando Él fue humillado y fue exaltado hasta lo sumo, ¿cómo termina el verso 11 del capítulo 2? Cuando Él está de vuelta en la gloria, disfrutando de esa gloria que tuvo con el Padre desde siempre, Él dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y es que, hermanos, tenemos que vivir para la gloria de Dios. Mis hermanos, nosotros históricamente deberíamos sumarnos a este conjunto de hermanos que históricamente proclamaron esta misma verdad a través de confesiones. ¿Cuál es el propósito de la vida de nosotros como creyentes? ¿Por qué Dios nos creó a nosotros y creó todas las cosas? Para su gloria. Para su gloria. Y para disfrutar de Él para siempre. Vivimos para su gloria, mis hermanos, pero tenemos que pensar, tenemos que rebuscar nuestra mente y de verdad considerar si nosotros estamos viviendo para nosotros mismos. Si nosotros estamos buscando a Cristo por motivos egoístas. Si nosotros solo queremos que Jesucristo nos ayude en alguna situación en particular, pero no lo vemos a Él como el Señor. Deberíamos evaluar nuestras motivaciones, hermanos, porque hubo un gran número de personas que probablemente vinieron a la mente del apóstol Pablo que no eran aptas porque vivían para sí mismos. Mis hermanos, y esto es así porque la historia también nos lo cuenta. ¿Se acuerdan que una de las personas que yo nombré en medio de este grupo de personas que podrían haber venido a la mente del apóstol Pablo fue Demas? ¿Se acuerdan de Demas? Demas es presentado en Colosenses capítulo 4, verso 10 como el colaborador del apóstol Pablo. Pero es ese mismo Demas que en 2 Timoteo capítulo 4 dice, todo el mundo me ha desamparado. Y Demas se fue amando más a este mundo. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos, que podemos nosotros venir a la iglesia, podemos nosotros estar inmiscuidos en el ministerio de Dios, pero aún poder seguir viviendo para nosotros mismos y no para Cristo? El apóstol Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 4, verso 10, dice que nadie estuvo conmigo en mi primera defensa. Y esta es su primera defensa, la que estamos hoy revisando. Cuando él está escribiendo las cartas de la prisión. Y el apóstol Pablo dice, nadie estuvo conmigo. Quizás otros estuvieron haciendo la obra del Señor, pero otros de forma interesada estaban pensando en sí mismos. Nadie estuvo conmigo. Todos me han desamparado. Pero hay personas en la gracia de Dios que son levantadas como el remanente de Dios para cumplir el plan de Dios, y uno de esas personas fue Timoteo. Hermanos, a veces nosotros también podríamos pensar que no hay nadie, pero hay gente, hermanos. Hay gente en medio de nosotros que Dios levanta para seguir haciendo su obra. Así como levantó a Timoteo, hay gente que sí tiene un corazón correcto, y Dios quiere, hermanos, que la mayoría de los que estamos aquí presentes tengamos tal corazón para amar al Señor de la manera en como estos hermanos en la historia le amaron, hicieron cosas extraordinarias para el Señor, pero lo amaron a Él y se entregaron por Él. Y miren cómo sigue el verso 22. Y les dice a ellos, pero ya conocéis los méritos de Él, que como a hijo a padre me ha servido en el Evangelio. Es decir, Timoteo cumplía con todos los requisitos que una persona podría tener para ser la persona más adecuada e ir a cubrir el ministerio con los filipenses. El Timoteo sabía lo que significaba la aflicción, había participado del apóstol Pablo en sus viajes misioneros, había sido sometido también a diversas dificultades, y él sabía lo que significaba a pesar de que era joven. Pero ante los ojos de Dios y ante los ojos del apóstol Pablo era la persona más adecuada. Y eso no solamente era algo que el apóstol Pablo percibía,
sino que él está diciendo a la iglesia de Filipo, ustedes saben cuáles son los méritos de Timoteo. Ustedes saben cómo él me ha servido a mí y ha servido a la iglesia. Ustedes lo reconocen y él puede ser elevado. Ustedes saben quién es él, en otras palabras. Él estuvo conmigo y los detalles más puntuales de cómo Timoteo sirvió al apóstol Pablo, nosotros no los tenemos registrados, sino simplemente una superficie de lo que podría haber sido el servicio que Timoteo hizo como un hijo a un padre al apóstol Pablo. Y entonces esta es la intención que tiene el apóstol. Quiere enviar a Timoteo para saber de los asuntos de ellos. Y tiene la esperanza, verso 24, de que en la gracia de Dios pueda el juicio ser absuelto y salir delante de ellos. Y cuando Timoteo ya esté en la presencia de los filipenses y les diga el apóstol Pablo salió libre, llegue también el apóstol Pablo y se goce la iglesia. Pero no sabemos aún. Y el apóstol Pablo dice, yo lo voy a enviar a Timoteo cuando sepa. Cuando ya sepa lo que va a suceder, cuando ya tenga el veredicto. Y podríamos poner una coma y podemos decir, ok, este fue Timoteo. Y a partir del verso 25, comienza a hablarnos de otro personaje. Y dice, ok, a Timoteo yo lo tengo reservado para esperar qué es lo que me va a suceder a mí. Y después les envío a Timoteo. Si me muero, entonces Timoteo les hará saber a ustedes lo que me sucedió a mí y él continuará la obra. O bien Timoteo irá si ustedes les dirá que a mí me absolvieron y después nos encontramos con Timoteo y celebramos allá. Pero estamos atentos a lo que diga el veredicto. Pero mientras tanto, dice el apóstol Pablo, voy a enviarles a uno de ustedes. Voy a enviarles a alguien que pertenece a su misma comunidad. A alguien que ustedes como iglesia de Filipo enviaron hacia mí para servirme. ¿Y esa persona quién fue? Epafrodito. Y dice en el verso 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Si nosotros, hermanos, podemos ver las características que se le da a Epafrodito, son estas, ¿no? El apóstol Pablo habla de él como su hermano, habla de él como su colaborador, habla de él como su compañero de milicia. Y si nosotros revisamos estas palabras, es como que va desde lo menor hasta lo más grande, ¿no? Dice el apóstol Pablo, Epafrodito es mi hermano. ¿Y por qué es mi hermano Epafrodito? Porque él también experimentó la misma gracia que yo experimenté. Quizás Epafrodito no vio al Señor Jesucristo abriéndose los cielos y experimentó la voz de Dios diciéndome, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero él también escuchó el evangelio y él también se convirtió. Y porque él se convirtió y halló la gracia de Dios, él es mi hermano. Él es mi hermano. Pero aparte de ser mi hermano, Epafrodito se junta conmigo para ser mi colaborador. Trabajamos para lo mismo. Vivimos para lo mismo. Hacemos lo mismo. Así como nosotros tenemos comunidades de las áreas en las que nos hemos vuelto expertos, dependiendo de las profesiones que tengamos, y hay comunidades de eso, ¿no es cierto?, que probablemente se reúnen hasta el día de hoy. Pablo puede decir de Epafrodito, él es mi colaborador, él hace lo mismo que yo, él vive lo mismo que yo, él está dentro de mi comunidad. Y después agrega un paso más, un escaloncito más, y él dice, él es mi compañero de milicia. Él es alguien que lucha juntamente conmigo con estas armas que no son terrenales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Él es alguien que lucha conmigo con la armadura del Espíritu Santo. Es alguien que está conmigo haciendo la misma obra del Señor. Y después agrega en relación a lo que Epafrodito es en relación a ellos. Primero él dice para mí, Epafrodito es mi hermano, es mi colaborador, es mi compañero de milicia.
Y para ustedes, Epafrodito, ¿quién es? Dice, él es su mensajero y ministrador de mis necesidades. Y ministrador de mis necesidades. Epafrodito, ya dijimos, era un compañero de milicia del apóstol Pablo, un obrero, y para ser llamado compañero de milicia, esto implica ser un guerrero, mis hermanos. O sea, para que el apóstol Pablo diga de él todas estas características para sí mismo, en cómo el apóstol Pablo lo mira a él, es porque para tener a alguien compañero de milicia es porque estamos constantemente llenos de ataques, hermanos. Y no sé si usted ha tenido en algún momento de su vida, por ser creyente o considerar tener un pensamiento acorde a la palabra del Señor, tener problemas. Hay problemas. Hay dificultades al no tener un pensamiento, al tener, mejor dicho, el pensamiento que se asemeja a la palabra de Dios, pero como todo el mundo busca lo suyo propio, como diría el apóstol Pablo, y viven para sí mismos, no tienen el mismo concepto que nosotros tenemos y eso causa conflicto. Y tenemos problemas. Y hay dificultades, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Cuánto más para aquellos que nos dedicamos a hacer esto? No porque nosotros seamos más, pero todo el tiempo estamos predicando la palabra de Dios y todo el tiempo estamos exclamando lo que Dios dice. ¿Y cuánto más problemas nosotros también tendríamos, sí o no? Pero el apóstol Pablo dice, Él es mi compañero, Él es el que se suma junto conmigo. Cuando vienen los maestros judaizantes, Él está ahí. Cuando vienen los griegos escarnecedores, ahí está también presentando su servicio. Cuando vienen los adoradores del emperador, Epafrodito también es alguien que se levanta en medio de la comunidad de ustedes y dice, eso está mal. Entonces, Epafrodito cumple con estas características, ¿no? Y se nombra de él, interesante, en relación a lo que él es, en relación a su iglesia, dice que él es ministro de mis necesidades. Él es mensajero y ministro de mis necesidades. La palabra mensajero es la palabra común que se traduce como apóstol. Pero ya habíamos revisado como iglesia que la palabra apóstol puede tener un significado más estrecho y un significado más general. Si hablamos de un apóstol es alguien que es enviado. Pero como los apóstoles, solo 12. El término restringido a los 12. Si hablamos del término general que implica ser un mensajero, ok. En este caso Epafrodito era un mensajero. Y dice que era también un ministro. Y un ministro, presten atención a esto, un ministro es aquel que cumple una misión oficial y sagrada. De tal manera que Epafrodito era, para los filipenses, un representante oficial a través del cual la iglesia habla y actúa. Y eso es hermoso. Y eso es hermoso, hermanos. ¿Por qué razón? Porque la iglesia de Filipo pudo dar muchas cosas al apóstol Pablo. Le pudo enviar ofrendas, pudo participar con él en el ministerio y muchas otras cosas más. Pero él va a decir en el verso 30 que la forma más completa en la que la iglesia de Filipo participó en el ministerio de Pablo fue al darle un regalo especial, y ese regalo fue Epafrodito. Y él, en nombre de la iglesia, Epafrodito, fue el encargado de decir, la iglesia de Filipo está contigo, Pablo. Él era el representante de la iglesia que estaba mucho más lejana en el Asia Menor, hasta el punto más extremo de aquel entonces que era Roma, y decir, estamos contigo, y te servimos, Pablo. Y él era entonces un representante de la iglesia, de tal manera que Epafrodito en sus acciones como en su hablar representaba a la iglesia de Filipo. Y Dios nos regala el privilegio, hermanos, de probablemente nosotros mismos ser participantes quizás del inicio de una obra nueva, donde podamos enviar a alguien de medio de nosotros y decir, esa persona nos representa. Esa persona va a ser la obra que nosotros queremos iniciar en tal o cual lugar, porque tenemos que ser una iglesia misionera.
Y en este caso, Epafrodito era así. Él cumplía una misión especial porque es llamado ministro de Dios. Y Epafrodito hizo todo lo que humanamente podría haber hecho para cumplir su deber. Hizo todo, hermanos. Probablemente no sabemos lo que el apóstol Pablo haya tenido que vivir en la prisión romana, pero la función de Epafrodito era suplir esas necesidades. No sabemos puntualmente cuál haya sido esas necesidades, pero noten ustedes, hermanos, que algo sucedió. O bien cuando Epafrodito llegó a la ciudad y ya comenzó su servicio con el apóstol Pablo, o bien durante su ministerio prestando ese servicio al apóstol Pablo. ¿Y qué es lo que había sucedido, hermanos, por lo que tenemos registrado en la Biblia? Él cayó gravemente enfermo. Y alguien podría decir, pero ¿por qué el apóstol Pablo no le puso la mano, no? Puso la mano, le dijo, Epafrodito, sánate. Y ya, ¿no es cierto? Y sigue sirviéndome encima. Sánate y sígueme sirviendo. ¿Por qué no hizo eso el apóstol Pablo? ¿O por qué no oraron a Dios? Porque la oración, si Dios quiere, también tiene poder y Dios puede sanar a esa persona. ¿Por qué no sucedió así? Porque, hermanos, e incluso todos esos actos milagrosos de Dios que Él hace para con su pueblo, están estoy buscando la palabra correcta, están sometidos todas ellas a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios, hermanos. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué esto es así? Porque la voluntad de Dios es más sabia que los deseos de los hombres. Y en la sabiduría de Dios y en la providencia de Dios, Él permite que muchos de nosotros estemos enfermos. Porque Él es más sabio que nosotros. Nosotros no quisiéramos tener enfermedades, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes levantan la mano y dicen yo quiero estar enfermo? Nadie, ¿no es cierto? Nadie levantaría la mano. Pero en la gracia de Dios, mis hermanos, y en su voluntad y en su providencia, Él ha determinado que los creyentes no sean exentos de tener enfermedades en su voluntad, sino que en medio de sus enfermedades busquen a Dios. Noten ustedes, hermanos, Eliseo. ¿Recuerdan ustedes al profeta Eliseo? La Biblia nos dice en Segunda de Reyes capítulo 13, verso 14, que Eliseo estaba Eliseo estaba enfermo y no nos especifica qué enfermedad. Pero dice, él estaba en esa condición y seguía haciendo el ministerio. Hasta que él pronunció las palabras al rey para que le vaya bien, y después de que el rey se hubiese pegado 3 veces o más de 3 veces el suelo, para expresar de que iba a tener victoria contra los pueblos que estaban fuera de Israel, dice que Eliseo cayó muerto y se murió ahí por una enfermedad que tenía. El gran profeta de Dios. ¿Recuerdan ustedes a Ezequías también? El rey Ezequías. ¿Recuerdan ustedes a alguien más familiar para nosotros? ¿Recuerdan a Lázaro? ¿Por qué Lázaro se enfermó? Y no solo se enfermó, sino murió. El reclamo de Marta fue, Señor, si hubieras estado aquí. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? No te dije que si creyereis, verás la gloria de Dios. Entonces todo es, mis hermanos, o todo se remite al corazón. Y el apóstol Pablo no lo sanó a Epafrodito. El apóstol Pablo no dijo, ok, aquí vamos a levantarlo y él que me siga sirviendo, sino que en la voluntad de Dios estaba que gravemente se empeore Epafrodito. Tampoco sabemos cuál era la enfermedad que tuvo Epafrodito, pero lo que sí sabemos es que estaba a punto de morir. Su vida dependía de un hilo, podríamos decir, en nuestro tiempo. Pero Dios, que es grande en misericordia, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que hizo con él? Tuvo misericordia de él. ¿Y tuvo misericordia de quién más? Del apóstol Pablo.
para no añadir ¿qué? Tristeza sobre tristeza. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? O sea, Dios fue tan misericordioso conmigo que no permitió que Epafrodito llegase a morir y añadir tristeza a la tristeza que yo ya tenía al verlo gravemente enfermo. Y Dios fue tan bueno al concederme a mí la oportunidad de tenerlo conmigo y que me siga, en este caso, sirviendo en mis necesidades. Pero de todo esto es interesante algo más, hermanos, que cuando él cayó enfermo, Epafrodito, ¿quiénes se enteraron que cayó enfermo? En el texto que acabamos de leer. ¿La iglesia de dónde? ¿La iglesia de Roma? ¿La iglesia de Éfeso? Su propia iglesia se enteró que estaba enfermo. ¿Y qué es lo que experimentó la iglesia al verle a uno de ellos enfermo? Grandemente ellos se angustiaron. Y él se angustió, Epafrodito se angustió, ¿en qué sentido? De que yo escucho que mis hermanos se están angustiando por mí. Y noten ahí, una vez más, hermanos, que Epafrodito es un ejemplo de una persona que no se mira a sí mismo, porque él podría haber dicho que yo estoy tan lejano de mi ciudad y de mi iglesia y ahora estoy sirviendo a Roma y mi iglesia no me escribe, y mi iglesia no me llama, y mi iglesia no está conmigo, y mi iglesia, no, lo que él está interesado porque es el corazón, hermanos. Y lo que él dice, la iglesia se enteró que yo estaba enfermo, pero ok, y a mí me afligió eso porque yo no quiero traer preocupación hacia su vida. No lo quiero hacer. Y él estaba mirando los intereses de su iglesia antes que la enfermedad que él experimentó, que casi lo mata. Si nosotros estuviéramos enfermos, ¿cuántos de nosotros tuviéramos la misma actitud? O quisiéramos, no, es que no se interesan en mí, no me dicen nada a mí, no me llaman nada a mí. Sino, más bien, ok, ¿cómo esta enfermedad? Quizás yo puedo pedirle al Señor que me ayude a utilizarla para bendecir a otros y no traer preocupación a otros. Y ese era Epafrodito. Dios tuvo misericordia de él y tuvo misericordia del apóstol Pablo. Y la iglesia, y miren también el corazón de esta iglesia de Filipo, porque dice el apóstol Pablo que le quiere enviar a Epafrodito de regreso a ellos para que ellos se alegren. Y eso también es precioso para nosotros. ¿Por qué razón, hermanos? Porque si nosotros en algún momento tenemos personas que salen de medio de nosotros necesitamos amarles a esos que salen de nosotros y preocuparnos por esas personas. Y amarlos de tal manera que si pasa algo con ellos, nosotros también angustiarnos con ellos. Pero si de vuelta ellos regresan a nosotros y disfrutamos de la comunión con ellos, entonces alegrarnos con ellos. El apóstol Pablo no quería que Epafrodito regresase a ellos como diciendo, bueno, como Pablo ya estaba a punto de morir, entonces yo me regreso a la iglesia y ya está. Porque quizás la iglesia le hubiera dicho, oye, pero Epafrodito, ¿por qué no te quedaste con el apóstol Pablo después de que le den el veredicto y después regresaste? No. El apóstol Pablo está dejando estas palabras aquí registradas porque probablemente Epafrodito va a regresar con esta carta a los filipenses y van a leer que el apóstol Pablo les envía a ellos de vuelta a Epafrodito, no porque Epafrodito no quería quedarse más con el apóstol Pablo, sino porque el apóstol Pablo los amaba tanto a los filipenses que decían, estén de vuelta con Epafrodito porque al verlo ustedes pueden llenarse de gozo. Y los envío con solicitud, dice el verso 28, porque para que al verle de nuevo os gocéis y esté yo con menos tristeza. Va a traer más gozo, dice el apóstol Pablo, que Epafrodito esté con ustedes y les dé alegría a ustedes antes de que él se quede sirviéndome a mí. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Mis hermanos, Dios nos conceda ser personas que tengamos el mismo corazón que tuvo Epafrodito. Personas que estén dispuestas a salir de su iglesia
que sean consideradas como ministros del Señor, que sean considerados como gente piadosa, que sale de su comunidad para servir a otros. Y a esas personas, hermanos, nosotros como iglesia tenemos que reconocerles. No porque ellos sean algo más que nosotros, no, sino porque la Biblia nos manda a nosotros a tenerlos en alta estima. Porque ellos, a pesar de que nosotros les ayudamos a ellos a salir hacia donde ellos van, nosotros prácticamente no hacemos lo que ellos hacen. Nosotros podemos dar quizás a alguien que está viajando a tal país a levantar una obra misionera, a levantar una iglesia, pero nosotros no estamos ahí presentes en el sentido de que nosotros estamos poniendo los bloques. Sí estamos presentes en el sentido espiritual de que la iglesia está ahí al enviar a esta persona. Pero nosotros no estamos construyendo. Ellos se están esforzando para que la iglesia de Dios siga de una forma extraordinaria, y a esas personas nosotros tenemos que tenerlas en alta estima. Y necesitamos cuidar de esas personas. Y ese es nuestro llamado, hermanos. Mirar una vez más el ejemplo de estas dos personas, Timoteo y Epafrodito, y el apóstol Pablo incluido, y de la iglesia de Filipo, para tener la misma clase de actitud. El apóstol Pablo cierra en el verso 30 diciendo estas palabras: porque por la obra de Cristo Epafrodito estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba de vuestro servicio por mí. Alguien podría decir, ay, qué bestia el apóstol Pablo, ¿no? Dice, les faltó servirme. Encima. No es lo que está diciendo el apóstol Pablo con esta declaración. Podría, más bien, esta declaración traducirse de esta forma: aprecio profundamente los favores y atenciones que habéis mostrado para conmigo, y si alguna cosa hubiese faltado en vuestra bondad, la habéis provisto con creces al enviarme a Epafrodito. No está diciendo el apóstol Pablo, les falta servirme a mí. Más bien él está agradecido por la iglesia de que envió a Epafrodito para suplir de esas necesidades que nosotros probablemente no sepamos específicamente cuáles son. Hermanos, en la historia de la iglesia hubo un grupo de hombres y mujeres llamados a sí mismos los parabolani. Y se dice de ellos, a parabolani significan los que se arriesgan, significa esa palabra. Y este grupo de personas eran aquellos que atendían a los presos, a los enfermos, y procuraban, si era posible, que los mártires y algunas veces hasta sus propios enemigos recibieran una sepultura decente. Se exponía para presentar un servicio a los hermanos de la iglesia. Y se nos cuenta de uno llamado Cipriano, que vivió en el 252, que era un obispo, y se dice de él que fue extraordinaria su labor, que con abnegada fidelidad hacia su rebaño y amor, aún incluso para con sus enemigos, se echó sobre sus hombros al cuidado de los enfermos y exhortó a la congregación a ayudarlo en este menester y a enterrar a sus muertos, a pesar de vivir en la ciudad de Cartago una terrible peste en este mismo año. Se escribe de él: cuán profundo contraste con lo que hacían los paganos, que sacaban los cadáveres a las afueras de la azotada ciudad y después huyendo aterrorizados. Como comenzamos este sermón, hermanos, necesitamos ejemplos de vida de personas que se entreguen de tal manera por la causa de Cristo. Y yo anhelo en mi corazón para que yo, Raúl, mirando estos ejemplos y mirando el ejemplo de Cristo, pueda ser en algo parecido a estos grandes hombres de Dios que vivieron no para sus propios intereses, sino para Cristo Jesús.
Y que Dios a nosotros en su gracia, así como Timoteo no esperaba desde pequeño, siendo instruido por su abuela y por su madre, llegar a ser el sucesor del apóstol Pablo, el Señor nos concede en su gracia hacer cosas extraordinarias, no por nosotros, sino porque nosotros queremos amar al Señor. Y probablemente nosotros ser ese ejemplo a otras personas para que digan, yo quiero imitar su fe al ver su ejemplo. Hemos visto el ejemplo de Cristo, su humildad, el ejemplo de Timoteo, de Pablo, el ejemplo de Timoteo, el ejemplo de Epafrodito. Hermanos, la historia del cristianismo se sigue escribiendo y nosotros somos parte. Que se cuente de nosotros que también tenemos nosotros tal corazón. Amén. Vamos a terminar orando. Padre, Señor, le agradecemos en esta mañana por su presencia con nosotros, por su palabra. Gracias, Señor, porque vemos en ella ejemplos que hacen que arda nuevamente nuestro corazón. Necesitamos, Señor, mirar de alguna forma más palpable a gente como nosotros en medio de nuestras luchas. Y gracias, Señor, porque usted nos provee de esos ejemplos. También nos dice en el libro de Santiago que Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros, pero oró y no cayó lluvia durante 3 años y medio. Y después volvió a orar y después cayó lluvia de nuevo. Un hombre igual que nosotros, pero tuvo fe. Un hombre al igual que nosotros, sujeto a nuestras mismas pasiones, pero que le creyó a usted y estuvo a cuentas con usted. Señor, ayúdenos a nosotros seguir escribiendo la historia del cristianismo y que se cuente de nosotros que hemos sido personas que le aman a usted, que viven para usted y que no buscan sus propios intereses, sino que viven para Cristo Jesús. Aparte nuestras vidas de ser de aquel grupo que aunque viene a la iglesia y se dice ser creyente, vive para sí mismos. Ayúdenos a huir de esa clase de grupo y no pertenecer a esa clase de grupo. Ayúdenos, Señor, a vivir para usted, a honrarle a usted, a glorificar su nombre y ser ejemplo para los que vienen detrás de nosotros. Oramos agradecidos en los méritos de Cristo. Amén.